Bien, entonces sean todos bienvenidos. Vamos a conocer un poco el tema de, del óxido nítrico como un poderoso, yo diría hasta como un poderoso gas, ¿no?, que el cuerpo necesita. Buenas noches a los presentes y para quien no me conoce, mi nombre es Dil Rasuri, soy ingeniero de alimentos y les voy a estar hablando un poquito sobre el tema relacionado a este gas y conocerlo de una manera genérica para tener una noción de la importancia de este gas, que es muy importante para nuestro organismo, que tiene innumerables beneficios. De esta forma poder tener una visión generalizada o general de lo que significa. Entonces, el óxido nítrico naturalmente es muy importante para mantener buenos niveles en el cuerpo de salud, ¿no? Y niveles de óxido nítrico en una buena alimentación es muy importante porque hace con que el cuerpo comience a tener más vitalidad, y de eso vamos a conocer un poco. Protege naturalmente el óxido nítrico al sistema cardiovascular y naturalmente trabaja también pues contra el envejecimiento precoz y prematuro de un ser humano y mantiene la elasticidad arterial. Es muy interesante entender esto. Quiero contarles pues la importancia de este gas, porque creo que todos nosotros deberíamos tener esa visión o conocer un poco al respecto. El óxido nítrico naturalmente es considerado como un más potente vasodilatador endógeno que trabaja dentro de la célula, dentro de nuestras venas, ¿no? En el tejido vascular existe una utilización continua de un aminoácido llamado L-arginina que estimula la producción de óxido nítrico. Por eso es muy importante el uso de este aminoácido llamado L-arginina, porque induce la producción de óxido nítrico en el organismo y al mismo tiempo juega pues un papel importante en la regulación de la presión arterial de nuestro organismo, y su función como vasodilatador permite mejorar naturalmente la circulación sanguínea y reducir las tensiones, ¿no?, en el organismo. Fíjense qué interesante cuando hablamos de este gas, automáticamente pues es muy importante porque regula la presión arterial. Vamos a conocer un poquito más al respecto, ¿no? Y a priori, hablando sobre esto, se puede pensar que los gases por lo general son tóxicos, ¿verdad? Todo el mundo dice que los gases son tóxicos, ¿verdad?, y perjudiciales para la salud, así como el monóxido de carbono, el dióxido de azufre o el óxido nitroso, que son, por ejemplo, peligrosos para la salud. Tan solo que son algunos ejemplos, pero sin embargo, hay un gas que el cuerpo produce de forma natural y que resulta vital para cuidar el corazón. Y se trata nada más y nada menos pues que el óxido nítrico, también conocido como molécula milagrosa. Atentos, esto yo creo que deberíamos tenerlo presente y consultarlo después con su especialista para que tengan también información al respecto y puedan cuidar de una manera interesante la salud. Entonces, tomar óxido nítrico aumenta la vasodilatación muscular. Esto es muy importante. Al aumentar la vasodilatación muscular existe oxigenación, y al oxigenar el cuerpo yo estoy respetando mi pH sanguíneo, y al respetar mi pH sanguíneo estoy oxigenando prácticamente mi organismo, y eso también automáticamente estamos haciendo que el cuerpo tenga una vasodilatación, y eso es muscularmente a todos los niveles celulares, y a esto aumenta dramáticamente el aporte de sangre, como les comento, el oxígeno y nutrientes a las células musculares. ¿Y cuáles son los nutrientes? Pues todos los minerales, ¿no? Todas las vitaminas que el cuerpo necesita son mucho más absorbidos debido al trabajo que el óxido nítrico hace en nuestro organismo. Ayuda a deportistas a aumentar su rendimiento deportivo durante el entrenamiento, incrementar la capacidad de aporte de nutrientes, la recuperación del músculo cansado y el aumento de su capacidad de crecimiento en el momento del entrenamiento y durante el tiempo de deporte que esté practicando. Entonces, y una de las funciones del óxido nítrico, entre las más importantes de las funciones que se puede comentar sobre el óxido nítrico en el organismo, está en la de un efecto modulador del tono vascular
neurotransmisor periférico. O sea que esto es muy interesante. Cuando hablamos de neurotransmisor, pues estamos refiriendo al corazón y automáticamente al cerebro. O sea, tiene una sintonía a través de la vasodilatación, a través del nervio vago, para dilatar, ¿no? Proporcionar oxigenación a través del corazón, el cerebro, así como el mecanismo inmunológico. O sea, potencia el mecanismo inmunológico de una manera increíble. A esto nosotros lo podemos llamar también como termogeneidad, ¿verdad? Entonces, la acción moduladora del tono vascular es muy interesante. Entonces, es muy importante para quien practica los deportes, ¿verdad? Todos queremos mejorar prácticamente nuestro tono muscular, ¿cierto? Y el óxido nítrico tiene la capacidad de darnos la energía, darnos la vasodilatación, darnos ese intercambio de nutrientes mucho más rápido en nuestro organismo y la capacidad de oxigenación celular, dando respuesta pues, positiva a las células. Por ejemplo, en el sistema nervioso autónomo controla la liberación de óxido nítrico a nivel de los vasos. Esto es muy interesante, porque los nervios parasimpáticos que terminan en las arterias cerebrales, retinianas, renales o pulmonares y gastrointestinales, contienen óxido nítrico, sintetasa, que al liberar óxido nítrico difunde hacia las células del cuerpo. Fíjese bien, difunde hacia las células del cuerpo. ¿Y dónde están nuestras células? En todo el organismo, ¿verdad? Okay, entonces cuando está en todas las células de nuestro cuerpo vascular, liso, originando vasodilatación o dilatación, a ese nivel el óxido nítrico regula la presión y el flujo sanguíneo. O sea, estoy hablando en otras palabras del cuerpo como un todo. El óxido nítrico prácticamente te da la capacidad de potenciar tu sistema inmunológico. Qué interesante este gas que hace con el cuerpo, ¿verdad? Neurotransmisión periférica también lo conocemos, o sea, hace un trabajo periférico en este aspecto. O sea, ¿a qué se refiere esto? A las neuronas sinápticas. O sea, en nuestro cerebro hace un trabajo increíble. O sea, acaba oxigenando nuestros vasos sanguíneos cerebrales, dando oxigenación, dándole una fuerza y potencia a nuestras células cerebrales. Y la función del óxido nítrico es la producción de energía, fíjense bien, y un incremento en la sensibilización y enfoque mental para direccionar los impulsos de las actividades a realizar a través del GMPC, que facilita la interacción entre las neuronas. Esto de facilitar las interacciones entre neuronas es muy interesante. A esto lo llamamos un contacto de nuestros nervios para fomentar la memoria muscular. O sea, esto es muy importante. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Que está ayudando también a personas con posibles problemas de Alzheimer, posibles problemas cerebrales, sabe Dios, algunos problemas que aparecen por ahí con el tiempo. Y esto hace con que el organismo, al tener una potencia vascular, cerebral, en todo nuestro organismo, a nivel del corazón, etcétera, acabamos oxigenando y potenciando nuestro organismo, dándole bastante luz y salud al cuerpo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de mecanismo inmunológico, también es muy interesante. Fíjate bien que el óxido nítrico tiene N funciones en el cuerpo. Yo creo que todos nosotros deberíamos haber conocido esto ya hace mucho tiempo, conocerlo ahora y pasar a conocerlo mucho más a fondo, porque no es solamente de dilatar las venas, no, esto trabaja a nivel inclusive de sistema inmunológico, y cuando hablamos de sistema inmunológico estamos hablando pues de nuestras defensas. Y fíjense bien que el óxido nítrico abre las compuertas de nuestro cuerpo, hace que la sangre circule a una mayor velocidad por sitios en los que no podría hacerlo muchas veces en un comportamiento normal en la vida, y por consiguiente impide la proliferación de patógenos, de bacterias, hongos y parásitos. Fíjense bien qué interesante esto, porque ustedes sabían que patógenos, bacterias, parásitos crecen en un cuerpo ácido. ¿Qué significa un cuerpo ácido? Cuando el cuerpo no consigue oxigenarse bien, comienzan a producirse pues, patógenos, y cuando el cuerpo se comienza a oxigenar, la producción o proliferación de patógenos, bacterias, hongos y problemas de salud comienzan a desaparecer, porque nosotros necesitamos oxigenación. ¿Y qué es lo que hace el óxido nítrico? Pues oxigena nuestro cuerpo, oxigena a nivel celular. Y esto es bastante interesante porque nos ayuda contra parásitos, hongos, ¿verdad?
y todo aquello que puede maltratar nuestra salud. El óxido nítrico es un regulador biológico que protege el sistema cardiovascular contra el envejecimiento, y él siempre había comentado y hablado y comunicado al mundo respecto de este poderoso complemento o suplemento o alimento, diría yo así, que realmente hace con que nuestro cuerpo pueda tener energía a un nivel bastante elevado. Entonces, el óxido nítrico es una molécula que el cuerpo produce para ayudar a sus 50 billones de células a comunicarse entre sí. Fíjense bien, qué interesante es esto. Voy a repetir que esto es increíble. El óxido nítrico es una molécula que el cuerpo produce para ayudar, o sea, nuestro cuerpo produce. ¿Pero por qué lo produce? Porque nosotros tenemos que entender dónde, en qué alimento lo tenemos, ¿verdad? Pero el cuerpo lo produce para ayudar a sus 50 billones de células a comunicarse entre sí, transmitiendo señales por todo el cuerpo cerebral, en todo el sistema de nuestra biología humana. Este gas es un regulador biológico que protege el sistema cardiovascular contra el envejecimiento precoz y prematuro que todos nosotros tenemos en la vida. Y esto es muy interesante porque cuando protegemos el sistema cardiovascular contra el envejecimiento, estamos hablando que longevamente o seremos longevos saludables. Esto es otro tema de extrema importancia. Su función es, por tanto, de este componente o de este gas es mantener no solo la salud del corazón o de los vasos sanguíneos, favoreciendo la elasticidad arterial, sino también la salud en general, o sea, el bienestar y el envejecimiento saludable de la persona. Todos estamos envejeciendo, ¿verdad? Pero hay que envejecer sanos. Tener edad no significa que tengo que ser un ser humano enfermo. Tener edad significa que tengo que ser un sabio saludable, ¿verdad? Y el óxido nítrico, usando en nuestro organismo de una manera sabia y saludable, podemos estar trabajando la salud de una manera inteligente. Esto es que es muy interesante. Entonces, ¿qué dice este señor Ignarro, este científico médico? Durante sus investigaciones descubrió que esta sustancia tenía numerosos beneficios para el cuerpo humano. Por ejemplo, él descubrió que el óxido nítrico ayuda en la dilatación de los vasos sanguíneos, evitando que el colesterol LDL, que es el mal colesterol, se adhiera a las arterias y disminuya la presión arterial. Por tanto, también se reduce el riesgo de padecer enfermedades como, fíjese bien, qué interesante lo que hace realmente el óxido nítrico. Ayuda a los problemas de insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, excesos de LDL, mal colesterol, infartos de miocardio o angina de pecho. ¿Esto no les parece a ustedes interesante? Qué interesante poder saber que existe un gas, ¿no?, con el nombre de óxido nítrico, que tiene la capacidad justamente de evitar estos problemas. Entonces, estas afecciones, según el doctor Ignarro, son la primera causa de muerte en España. No solamente en España, yo creo en el mundo entero. Y según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, en el año 2020, muchas veces se presentan sin dolor ni síntomas evidentes. Esto le suma un plus de peligrosidad, ya que no se es necesariamente consciente de lo que estamos padeciendo, ¿verdad? Entonces, estos problemas o enfermedades, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, exceso de colesterol LDL, infarto de miocardio o angina de pecho, realmente pueden ser superados cuando se ingiere esta sustancia, yo diría este alimento, ¿verdad?, o este gas poderoso para proteger a nuestro organismo, porque potencia nuestro sistema inmune, potencia nuestra oxigenación, hace con que todas las sustancias minerales trabajen mejor y el cuerpo se siente con más energía y con más fuerza. Entonces, ¿dónde encontramos? ¿En qué alimentos podemos encontrar también el óxido nítrico? Pues el pescado fresco ayuda a mantener los niveles de este gas beneficioso para la salud. El pescado fresco, ¿verdad?, como están viendo ustedes ahí, comerlo siempre, ¿no?, de manera moderada. Podemos estar colocando óxido nítrico también en nuestro organismo, ayudando a nuestro cuerpo a que tenga la capacidad, pues, de poder tener este gas poderoso en nuestro organismo. Fíjense bien. Entonces, por ello,
mantener y proteger la salud cardiovascular depende en gran medida del óxido nítrico. O sea, nosotros estamos produciendo este gas en nuestro organismo, pero la gran mayoría de las personas no lo están produciendo o lo producen muy poco debido a una alimentación completamente desfasada con alto contenido de 3 cosas que no deberíamos comer en exceso o que no deberíamos comerlo. ¿Y cuáles son esos 3 componentes que realmente están peligrando en nuestra vida o que está haciendo con que nosotros tengamos problemas en la salud? El exceso de grasas hidrogenadas, el exceso de azúcares refinados en los alimentos, el exceso de sal refinada. Estas cosas pues no nos dejan producir óxido nítrico, pero sí hay alimentos en los cuales podemos conocer para que poco a poco nuestro cuerpo se vaya adaptando y nosotros podamos producir ese poderoso óxido nítrico, por ejemplo, los betabeles, ¿verdad? Pero ¿cómo se puede estimular su producción? Cuando se ingiere una comida nutritiva y se toman también proteínas, ¿cierto? Es muy importante esto. Entonces, al digerirlas, el cuerpo está absorbiendo. ¿Qué cosa el cuerpo absorbe? Arginina, cuando nosotros comemos pues, estos alimentos. Uno de los 23 aminoácidos naturales. ¿Qué es un aminoácido? Es un ladrillito, es una parte, ¿no?, de una proteína, o sea, es un ladrillito que cuando se juntan entre varios aminoácidos forman un péptido o un polipéptido. Esa formación de péptido o polipéptido se forma una proteína. Y la arginina tiene una función, y esa función es la de producir justamente este gas. Entonces, para que nuestro cuerpo funcione, tenemos que comer alimentos que contengan la arginina. Y uno de los 23 aminoácidos naturales que compone las proteínas y que, al ser asimilada por el cuerpo, y en concreto por nuestras células endoteliales vasculares, ¿no?, que conforman nuestro organismo, se convierten en óxido nítrico. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, estas células recubren el interior de las venas arteriales. Fíjese, recubre el interior de nuestras venas y arterias. Y son las únicas células de los vasos sanguíneos capaces de producir óxido nítrico. ¿No te parece interesante esta idea? Entonces, por eso es fundamental mantenerlas sanas, siguiendo un estilo de vida saludable. O sea, ¿cómo tenemos que mantener ese óxido nítrico en nuestro cuerpo? Siguiendo un estilo de vida saludable. Prácticamente, y esto se suma al aumento, naturalmente, del óxido nítrico en nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Y cuáles son los alimentos que generan óxido nítrico? Ya lo estamos conociendo. Lo ideal, según el doctor Ignarro, es ingerir 3 gramos o más de arginina, que es un aminoácido. Este componente puede encontrarse en alimentos ricos en proteínas que, por tanto, favorecen la producción de óxido nítrico. Entre ellos destacan verduras como el apio, la lechuga, las espinacas, el pescado fresco, los frutos secos. Todos estos alimentos naturalmente frescos hacen con que el cuerpo produzca el óxido nítrico en nuestro organismo. Entonces, a partir de los 30 años, fíjense bien, este es un dato muy interesante, que a partir de los 30 años la cantidad de óxido nítrico producido en el cuerpo comienza a disminuir. A la hora de desarrollar afecciones cardíacas es difícil establecer el origen o la causa de estas. Entonces, eso se debe a que influyen en gran medida factores como la edad, el género, etcétera, los antecedentes médicos, el estrés, el consumo de alcohol, la obesidad, la herencia genética, el estilo de vida influencian mucho también para que el óxido nítrico no se produzca en nuestro organismo. Entonces, entendiendo sobre este tema, así lo indica otro especialista llamada Samantha Clayton, vicepresidenta del área de deporte y rendimiento físico, justamente también de aquella empresa que se dedicó a investigar justamente sobre el óxido nítrico en la parte de nutrición, quien añade que para mantener una correcta salud cardiovascular es importante estimular la producción de óxido nítrico y llevar un estilo de vida extremadamente saludable, limitando el consumo de alcohol, descansando lo suficiente, no solamente de alcohol, prácticamente dejando, yo diría, el alcohol, dejando el estilo de vida sedentario, dejando ese estilo de vida que está entre 4 paredes. Tenemos que pasar a un estilo de vida un poquito, o digamos, un poco más saludable, al movimiento constante del cuerpo, una alimentación constante del cuerpo, un pensamiento diferente, 360 grados de cambio de estilo de vida, ¿verdad? Entonces, a estos consejos añade otros como mantener una alimentación equilibrada. Claro, nosotros necesitamos de 20% de comida ácida y 80% de comida alcalina. Es muy interesante entender esto, y cuando tenemos ese 80% de comida alcalina, naturalmente estamos colocando en nuestro organismo también las proporciones adecuadas del óxido nítrico. Practicar deporte varias veces a la semana o dejar de fumar
¿Cuánta gente fuma, cierto? Que es peligrosísimo para nuestra salud. Una buena alimentación es clave para prevenir y controlar problemas cardíacos como la hipertensión y el colesterol. Para ello es necesario consumir. ¿Qué es lo que debemos consumir? Productos frescos, en especial frutas, verduras frescas, naturalmente sin exagerar, sin excesos, ¿okay? Y proteínas de alta calidad, evitando en la medida de lo posible las grasas saturadas hidrogenadas, ¿okay? Porque existen grasas saturadas muy importantes en nuestro organismo que necesitamos. Por ejemplo, nosotros necesitamos el aceite de coco, necesitamos el sacha inche, el aceite de oliva, el aceite de palta, son grasas saturadas muy importantes para nuestro cuerpo. Y existe un componente graso muy importante, el ácido butírico, que nuestro cuerpo necesita, y la tecnología epigenética o la biotecnología epigenética nos lo da con los productos Trifecta de nuestra empresa Active. ¿Ok? Muy importante este tema. Entonces, realmente hay un montón de cositas que nosotros tenemos que aprender con respecto al óxido nítrico. Es muy importante que para que nosotros tengamos una mejor producción de este poderoso gas, es importantísimo la buena nutrición y también la suplementación. Y es necesario ingerir el omega 3, ya que reduce la inflamación y controla el nivel de glucosa en la sangre. También esto último se debe a que este tipo de problemas de salud que afectan al corazón son los responsables del 80% de los fallecimientos entre personas con diabetes, según los datos de la Asociación Americana de Diabetes en el mundo. Entonces tenemos que entender que todos los problemas de salud es por un estilo de vida inadecuado, una mala alimentación, no existe suplementación, estamos comiendo alimentos que no contienen nutrición, porque nuestro organismo como máquina biológica necesita de nutrientes, y los nutrientes son los que son responsables realmente para producir el óxido nítrico. Por otro lado, mantenerse físicamente activo es muy importante. Ayuda a reducir el riesgo de diferentes tipos de dolencias cardíacas, por lo que es esencial practicar siempre movimiento, algo de deporte. Es muy interesante, la caminata, etc. Hacer deporte además aumenta también la producción de este gas llamado óxido nítrico. Por eso hay que movernos. La actividad física es muy positiva porque ejercita el cuerpo, mejora la función cardíaca, fortalece la musculatura y mejora la movilidad articular. ¿Ok? Entonces, esta información que les estoy pasando de una manera bastante globalizada, o sea, de una manera bastante resumida, es para tener una noción de que el óxido nítrico tenemos que tenerlo presente en nuestra vida. Toda persona que tiene la ingesta del óxido nítrico, una buena alimentación, produce óxido nítrico en su organismo, nunca tendrá problemas cardiovasculares, nunca será una persona enferma, siempre será una persona con alto nivel de potencia y salud en su día a día. Entonces, por ejemplo, las personas fumadoras, según la Fundación Nacional del Corazón, tienen 3 veces más riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular porque el cigarro crea un problema. El cigarro hace con que no se produzca el óxido nítrico. El cigarro hace con que el cuerpo no funcione. En cambio, abandonar estos hábitos tiene consecuencias muy positivas a corto o medio plazo en la vida. Es muy importante hacer un cambio justamente de hábito, ¿verdad? Entonces, ¿en qué alimentos, así para terminar, podemos encontrar de una manera bastante resumida el tema? ¿En qué alimentos podemos encontrar y comer estos alimentos para poder tener el óxido nítrico en niveles adecuados en nuestro día a día? La remolacha, ¿verdad? O el betabel, que es el alimento con mayor contenido de nitratos. El chocolate negro, el cacao crudo aumenta la producción de óxido nítrico y reduce la presión arterial. El salmón, por ejemplo, es riquísimo en coenzima Q10. La coenzima Q10 tiene la capacidad de potenciar prácticamente dentro de nuestra fábrica de energía para que tengamos un ATP o adenosín trifosfato de alto poder y de alta energía. Eso es muy importante, y que eso ayuda también a que se produzca ese óxido nítrico que ayuda al sistema cardiovascular. La sandía, por ejemplo, la parte blanca de la sandía tiene bastante óxido nítrico, contiene el aminoácido L-citrulina, justamente esa parte blanca. Hagan la experiencia con ustedes, como en la parte blanca de la sandía, van a ver cómo se van a sentir muy bien. La parte blanca, o sea, no la parte roja, la parte blanquita, aumenta los niveles también de óxido nítrico. Y el extracto de semillas de uva fresca ayuda también a aumentar la producción de óxido nítrico. Y naturalmente les invito a consumir también el producto de Active, ¿no? Su producto de lanzamiento. Bien, esta era la información que yo quería pasar de una manera bastante general, porque realmente este tema es muy interesante.
Gracias por haberme escuchado y que este sea más que todo como un punto de partida para que podamos aprender un poquito más sobre el óxido nítrico presente en los alimentos, que es de extrema importancia para nuestra salud. Muchas gracias. Tengan todos buenas noches.